Bienvenidos. En el día de hoy vamos a ver lo que son los resistores en serie y en paralelo. Vamos a empezar. Resistores en serie. Tenemos su representación mediante este diagrama. Vemos un resistor seguido del otro. Si los resistores están en serie, la corriente o la intensidad debe ser la misma en todos ellos. Para encontrar la resistencia equivalente, se deberá sumar las resistencias individuales. Tenemos la fórmula para la resistencia equivalente en un circuito en serie y la intensidad de la corriente va a ser las mismas. Resistores en paralelo. Tenemos el diagrama de un resistor en paralelo. Vamos a hacer la salvedad de que este nodo, la corriente cuando sale de la fuente se divide para acá abajo y para este lado. Por eso los resistores están en paralelo. Si los resistores están en paralelo, la corriente a través de cada resistor no necesita ser la misma. Para cualquier número de resistencia en paralelo, el recíproco de la resistencia equivalente es igual a la suma de los recíprocos de sus resistencias individuales. Tenemos la fórmula que el recíproco de la resistencia equivalente es igual al recíproco de la resistencia 1 más el recíproco de la resistencia 2 más el recíproco de la resistencia 3 y así sucesivamente. La corriente o la intensidad de la corriente total es la suma de cada una de ellas en cada resistor. Vamos a ver alguna fórmulas para los resistores en serie y en paralelo. Resistores en serie. Ya vemos que es la suma de sus resistencias individuales y la intensidad de la corriente es la misma en cada resistor. La caída de potencial total es la suma de la caída en cada resistor. Los resistores en paralelo tienen las siguientes fórmulas. Ya la vimos, 1 de la resistencia equivalente es igual a 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2 más 1 sobre resistencia 3 y así sucesivamente. La corriente o la intensidad de la corriente es la suma de cada una de ellas. La caída de potencial va a ser la misma en cada resistor. Eso es, en los resistores en paralelo. Para calcular el voltaje o la intensidad de la corriente, o para encontrar la resistencia, podemos utilizar esta fórmula, que la caída de potencial es igual a la intensidad de la corriente por la resistencia. Resistores en serie. Ejemplo número 1. Tenemos el problema que vamos a resolver. Primero, para resolver un problema, tenemos que sacar los datos. La resistencia 1, 6 ohms. Resistencia 2, 3 ohms. Resistencia 3, 5 ohms. La caída de potencial de la fuente es 4 volts.
y vamos a calcular la resistencia equivalente y la intensidad de la corriente. La resistencia equivalente en los resistores en serie es la suma de cada uno de ellos. Pues tenemos 6 más 3 más 5, que nos da un valor de 14 ohmios. Pues ya tenemos la resistencia equivalente. Vamos a ver ahora cómo encontramos la intensidad de la corriente. Y tenemos que despejar de esta fórmula la intensidad. Pues esta R que está multiplicando la vamos a pasar dividiendo para este lado. Es decir, tenemos intensidad de la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Mírenlo acá. Sustituyendo los valores tenemos 4 volt sobre 14 ohmios. Y si dividimos, nos da un valor de 0.285 amperes. Resistores en paralelo. Ejemplo número 2. Tenemos el problema que vamos a resolver. Primero sacamos los datos. Resistencia 1, 60 ohmios. Resistencia 2, 20 ohmios. Resistencia 3, 10 ohmios. La caída de potencial o el voltaje, 6 volts. Calcular resistencia equivalente y la intensidad de la corriente. Aplicamos la fórmula y sustituimos los valores 1 sobre 60 ohmios más 1 sobre 20 ohmios más 1 sobre 10 ohmios. Sustituyendo, sumando los valores, tenemos 1 sobre 6 ohmios. Aquí podemos nosotros invertir esta resistencia equivalente que está aquí debajo, la vamos a subir arriba y el 6 también lo vamos a subir arriba. Vamos a invertir. Y si invertimos, tenemos un valor de 6 ohmios. La resistencia equivalente sería 6 ohmios. Y para encontrar entonces ya la intensidad de la corriente, tendríamos que despejar la I. Por lo tanto, la R que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces tenemos 6 volt sobre 6 ohmios. 6 entre 6 nos da un valor de 1 ampere. Entonces esa es la corriente. 1 ampere.